Amigos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo estás? Boca Chiusa. No, Boca Chiusa no. La tormenta ya va a llegar. Ya yo no tengo ningún apuro. Yo tampoco, pero hace 2 días que tenía que haber llegado ayer. Pero ya va a venir, si no es ahora va a ser esta credibilidad, Sotelo. Usted tiene fuentes. ¿Pero qué fuentes? Es el Instituto aquí... Uruguayo de Meteorología. Y bueno, son sus fuentes. Yo hablo con el viejo Valdía y le digo, ¿qué va a pasar hoy? No va a comparar. No va a comparar, bueno, exactamente. Entonces mi viejo me dice, hoy no, tranquila. No. Para mañana vamos a hacer albóndiga porque va a estar bravo, pero hoy no. Ah, vio mañana. Bueno, no, yo no le puedo dar a usted todos mis piques familiares. Déjeme, bueno, ahí tiene una imagen. Qué hermosa está Montevideo. El mar de Palermo, lo estamos viendo. El mar de Palermo, eso se llama Río de la Plata, señor. No en esa parte. Por favor, no se llama Río de la Plata en toda su extensión. Déjeme dar una información complementaria de la que daban nuestros colegas compañeros de Subrayado, porque la mesa representativa del PIT-CNT resolvió por unanimidad apoyar el paro de 24 horas de mujeres. Esto es una información que publicó hace instantes nomás Montevideo Portal. Lo confirmó Carla Couto, secretaria de organización de AFUR, funcionarios de la Universidad de la República, gremio que presentó la moción luego de que el PIT-CNT rechazara hacer el paro solo de mujeres. Y esto porque hay una situación por la cual si el paro lo convoca, lo organiza el PIT-CNT, no hay descuento, según estoy leyendo aquí en la crónica de Montevideo Portal. Con esta resolución, la Comisión de Trabajadores, si bien mantiene su resolución inicial, pone de manifiesto el apoyo y se compromete al respeto de cada mujer trabajadora en su determinación de realizar el paro internacional feminista de 24 horas, más allá de que la determinación que tome el colectivo sindical que las nuclee. Esto, bueno, esta resolución asegura a todas aquellas que en su derecho como mujeres decían realizar el paro de 24 horas, que este no será pisoteado y manoseado también en su sindicato. Esta declaración es una base y una herramienta para colaborar con la deconstrucción de un convenio sindical que muy tímida y lentamente incluye mujeres en roles de conducción real. Aparecían problemas organizativos y legales porque se decía, bueno, pero si paran mujeres y el paro es solo de mujeres, le pueden pedir a un hombre que ocupe ese lugar, con lo cual estaría en los hechos rompiendo la huelga o el paro, aunque lo acompañara, pero como no estaba convocado a parar, bueno, esta era una de las argumentaciones que daba el PIT-CNT en su momento, pero reiteramos, según confirmó Carla Couto, secretaria de organización de AFUR, a Montevideo Portal, la mesa representativa del PIT-CNT resolvió por unanimidad apoyar paro de 24 horas de mujeres. Por lo tanto, no hay descuento para las trabajadoras que se adhieran a la medida. En principio, claro, esa es un poco la idea. Bueno, amigos, nosotros vamos por otros carriles. Mañana estaremos en la medida de lo posible también acompañando desde la pantalla esta circunstancia del 8 de marzo. Hoy vamos a contactar en instantes con el Servicio Ecuménico para la Dignidad Humana, el CEDU, una institución que tiene años de trabajo en nuestro país. Muchos años de trabajo. Sí. Décadas, sí, bien dicho. Y que tienen a su cargo el vínculo con los refugiados, con los ex presos de Guantánamo. El nexo del gobierno uruguayo es Cristian Mirza y a raíz de la decisión del gobierno de extender nuevamente la asistencia financiera a los refugiados es que va a estar Magdalena Correa con Cristian Mirza. Ya estás en línea, Magdalena. Te damos la bienvenida. Podemos contactar ya contigo. Gracias. Muchas gracias, Mariné, Gerardo. Estábamos conversando un poco con Mirza, que es el nexo entre el gobierno y los 5 refugiados de Guantánamo que quedan aquí, o expresos de Guantánamo que todavía están en nuestro país. Recordemos que Dijab, bueno, por ahora se desconoce un poco el paradero, había estado en Turquía aparentemente. Bueno, tal vez el más conflictivo de ellos fue el que más también ha salido a la prensa, pero estábamos, o por lo menos intentando conocer un poco cómo era el mecanismo. Venció en febrero esta segunda prórroga que se le había dado en materia de subsidios. Ya este mes tendría que actualizarse y realizarse la tercera
prórroga por parte de Cancillería que aún no está aprobada, y eso es importante decirlo también, porque lo que se ha manejado por estos días es que ya se habría aprobado. Bueno, la Cancillería está en esos trámites, seguramente así lo haga, pero vamos a trasladarle las consultas, sobre todo lo que había planteado el diputado nacionalista Pablo Audala, también aquí en el móvil de la tarde en casa, respecto a este pedido de acceso a la información para conocer por qué se decide nuevamente realizarle esta prórroga a estos expresos de Guantánamo. Sí, yo lo que les puedo decir es que esta prórroga se justifica en la medida que ellos no tienen todavía un empleo estable, mínimamente decoroso, que les permita cubrir sus necesidades básicas y las de sus familias, por cierto. Yo entiendo la realidad de los desempleados uruguayos, la entiendo, solo que hay un agregado que juega negativamente en el caso de ellos, que es lo que yo vengo diciendo hace mucho tiempo, que es el estigma de Guantánamo. Ahora, expliquemos un poco eso, hacemos un paréntesis y ya retomamos ese concepto, porque usted dice ese estigma que vienen teniendo o arrastrando estas personas. También Pablo Audala lo admitía y entendía que podía ser por ese lado también. Pero ¿cuáles son esas situaciones que se les generan en materia laboral cuando ellos van y piden un empleo? Y bueno, yo puedo poner un ejemplo en donde habiéndose calificado, habiendo estudiado y formado en Uruguay, con recursos del propio programa, que justamente les daba instrumentos para una recalificación laboral. Se postuló en 3 oportunidades a empresas privadas, 2 de ellas instaladas en zona franca, la otra instalada en un World Trade Center de aquí del buceo. Pasó todas las pruebas técnicas con suficiencia, con holgura. Llega el momento de la entrevista y ahí se percatan que, casualidad, es de los que vienen de Guantánamo. E inmediatamente les dicen que lamentablemente no lo pueden tomar como empleado. Ese es un ejemplo, hay otros ejemplos. Entonces yo digo, aquí hay un problema que se agrega a la situación del desempleo que muchísimos uruguayos tienen, que es justamente la carga de su pasado, que de alguna manera los bloquea para gestionar un empleo de una manera, vamos a decir, normal. Cualquiera podría decir, bueno, ¿por qué no van y presentan su currículum o piden entrevistas o se postulan a cargos? Bueno, esto ha pasado y lo que ha sucedido es justamente el rechazo o la negativa. Hay que recordar que ellos no pueden pasar a ser funcionarios del Estado. No, desde luego, no son uruguayos, son refugiados, tienen un estatuto de refugiado, tienen residencia obviamente en Uruguay, pero no pueden ser de ninguna manera funcionarios públicos. Lo que sí podrían, yo decía, vamos a poner otro ejemplo, de uno de ellos que hizo un curso de retroexcavadora. Aplicó, aprobó la prueba, técnicamente tiene el permiso para operar esta maquinaria. Yo digo, ¿por qué no en uno de esos llamados, licitaciones que hace el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, por ejemplo, ¿verdad? Que coloquen allí, bueno, como una de las condiciones, contratar a esta persona que está calificado para manejar esa maquinaria. Entonces, la que contrata ahí es la empresa privada, no es el Estado. El Estado tomaría una actitud proactiva. A mí me consta que el Estado y el gobierno uruguayo ha hecho gestiones, pero me parece que a esta altura no han tenido muchos resultados. Y ahí tal vez es la crítica que usted realiza a este tipo de situaciones, que no se haya podido en cuánto estamos hablando, más de 4 años. Sí, más de 4 años. Más allá de todas las realidades que son, por cierto, complejas, ¿verdad? A ver, fíjense, usted si ya va a presentar su currículum y en su currículum aparecen 12 años, ¿y qué pasó en esos 12 años? ¿No pone nada? No, lo que pasa es que en esos 12 años estuve preso en Guantánamo, nada menos. Entonces ahí ya hay un rechazo, hay un prejuicio que obtura toda posibilidad de inserción laboral. Entonces yo digo, el Estado tendría que haber procurado, bueno, a través de sus contactos con multiplicidad de empresas privadas, para facilitar, estamos hablando de 5 personas nada más, no estamos hablando de 500 refugiados. Ahora, Mirza, son 5, usted hacía referencia a eso, Dijab ya no está en el país, habían llegado 6, son 2,5 millones de pesos aproximadamente que significarían para el Estado darle este subsidio a estas personas.
¿Qué pasa en el caso de Ahmed, si no me equivoco, que es esta persona que puso un comercio de dulces en el mercado agrícola de Montevideo, en el MAM? ¿A él también le corresponde este subsidio, aunque esté trabajando, tenga su pequeño emprendimiento? Yo desconozco los detalles, porque de pronto hay situaciones diferentes y por lo tanto las condiciones que se establecen en el programa de extensión son también diferentes. Yo, francamente, desconozco. Porque hace muy poquito, hace menos de un año, de repente a él se le podría terminar ese subsidio. Claro. En general, el programa va dirigido a todos. Y incluso en la extensión del año pasado se establecía que conforme ellos hubieran o consiguiesen trabajo, se iba a reducir en forma gradual el subsidio. Entonces yo no sé, a lo mejor se aplica para el caso de Ahmed. La verdad que no quiero... ¿Usted no conoce las condiciones o los detalles? No conozco los detalles concretos porque de pronto eso está contemplado. Yo no quiero decir una cosa que desconozco. Pero lo que digo es que en general se piensa un programa para los 5 y luego supongo que se verán los detalles de cada caso. Abdala también cuestionado de alguna manera, y por eso el pedido de información a Cancillería, de por qué no se le había consultado al Parlamento, por lo menos esta extensión de los subsidios. Bueno, hasta donde yo sé, este tipo de programas no necesita la anuencia del Parlamento previa a la aprobación, ¿verdad? No hubiera estado mal, sí, una información al Parlamento. Igual, cualquier legislador tiene las facultades para solicitar por escrito información detallada de lo que significa el programa y las razones o motivos por los cuales la Cancillería lo extiende. A mí no me parece que la vía de llamado a sala, o no sé si llega a interpelación, pero el llamado a sala me parece un poco exagerada, desproporcionada respecto a lo que se está tratando, y además vuelve a poner en tapete a los, entre comillas, refugiados de Guantánamo, en donde siempre hemos solicitado nosotros, bueno, tratar de preservar cierta privacidad y no exponerlos tanto mediáticamente, ¿se entiende? Entonces, cuando el diputado toma esta iniciativa, yo no estoy juzgando, no estoy diciendo que está en su derecho. El diputado legítimamente puede convocar a sala a cualquier ministro. Me parece que es desproporcionado y es desconocer un poco la realidad compleja de los 5. El mismo Abdala daba a entender que Mujica se había arrepentido un poco de esta decisión de traerlos a nuestro país, que fuéramos un país de refugio para ellos. ¿Cómo lo analiza con el correr de estos años? ¿Usted estuvo bien Uruguay en tomar esta decisión, esta iniciativa, siendo que aquí, por lo que se ve, no tuvieron esa salida laboral? No, yo creo que la decisión fue muy buena. Yo la compartí en su momento y la sigo compartiendo. Porque, como dije siempre, rinde tributo a las mejores tradiciones de política exterior uruguaya y de abrazar a los refugiados, a los inmigrantes. Este es un país de inmigrantes. O sea, la decisión política correcta. Luego, a lo mejor hubo impericia, inexperiencia, falta de planificación, pensar en el día después, en el mes después, en el año después. Ahí me parece que hubo algunas fallas que dentro de todo lo que hicimos se trató de enmendar, ¿no? El CEDU como organismo profesional que está dedicado a derechos humanos en Uruguay, y en lo que me concierne con un poquito de voluntad y bueno, y revolviéndome como pude. Mirza, muy amable por este contacto con La Tarde en Casa. Solo una cosa pendiente que me quedó. ¿El subsidio que se le daba para capacitación era aparte del subsidio que ya se le daba para vivir a diario, digamos? Claro, pero no se les proporcionaba a ellos. Se les brindaba la capacitación. Exacto. Ellos decían, este curso me interesa, lo hago, entonces la Cancillería o el CEDU disponía del monto. Muy bien, muy amable. No, por favor, gracias y un saludo para todos. Muy bien, Marina y Gerardo, un poco más claro este panorama, o por lo menos algunas consultas que habían quedado pendientes del móvil de días atrás con el diputado nacionalista Pablo Abdala. Ahora seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena. Magdalena. Gracias y estaremos atentos entonces a cómo evoluciona esta circunstancia. Ahora darle la bienvenida a nuestro invitado, agradecerle al senador Charles Carrera que nos acompañe. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Bien, está en la recta final, si se lo digo en términos turfísticos. Sí, para nosotros los militantes es un año muy especial porque es el año electoral. Como en la tarea legislativa es un año más corto que
comienza el 1 de marzo y termina el 15 de septiembre. A eso me refería, a ese tramo de su vida. Pero sí, bueno, estamos... Doble carrera, doble recta final, porque también la recta final del año, del quinquenio que termina nada menos que con elecciones. Sí, pero es un año igual que hemos definido los legisladores del Frente Amplio, que va a ser un año de trabajo. Nosotros tenemos que rendir en las comisiones. Hay proyectos importantes, muy importantes para el país, que hay que aprobarlos. Uno es justamente el que ustedes me invitaron a conversar, que ustedes en general de las prioridades, pero hay uno que refiere al sistema penitenciario. Realmente nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en calidad de gestión y necesitamos tener un servicio centralizado, que sea independiente. Necesitamos tener muy claro cuáles son los organismos que deben incidir en las políticas penitenciarias. Necesitamos establecer claramente cuál es el estatuto de los funcionarios públicos, cuál es el estatuto de la persona privada de libertad, por ejemplo, cuáles son los derechos y obligaciones que tiene. Nosotros en ese proyecto que envió el Poder Ejecutivo claramente se establece que la persona condenada tiene la obligación de trabajar. Allí también se establece la necesidad de la obligación de usar uniformes, porque realmente hay personas, cuando la persona privada de libertad entra al sistema penitenciario, uno dice, bueno, la tiene que rehabilitar, pero realmente hay personas que hay que como volver a habilitarlas. Y el volver a habilitarlas hay que dejar bien claro cuáles son sus obligaciones y cuáles son sus derechos, y por eso todo lo que estamos discutiendo. Pero... Cuando usted dice tenemos que pensar, ¿quiere decir que van a tomar una posición de grupo o van a recurrir a algún técnico? Usted decía recién, derechos que tiene una persona que sí ha perdido su libertad, pero mantiene prácticamente todos sus derechos. ¿Se ha hablado del tema de uniformarlos? O de que tengan todos un atuendo idéntico, que obviamente está dentro del imaginario colectivo, porque es lo que se ve, por ejemplo, en el cine o en películas. Pero se ha hablado mucho también del tema de la comunicación y de la posibilidad de que las personas estén o no utilizando celulares, estando privadas de libertad. ¿Usted es el único abogado de la bancada Frente Amplista? Sí, no. Nosotros cuando discutimos, tenemos técnicos para discutir. Yo lo que quiero decir claramente, yo no estoy... Digo por lo del derecho. No está bien. No, pero, por ejemplo, el tema de los celulares. Yo no estoy de acuerdo que utilicen celulares. A mí me parece que la persona cuando entra en un proceso que tiene que cumplir una pena, tiene que entrar en un proceso de, como le decía, algunas personas hay que volver a habilitarlas. Hay algunas que es sencillo lo que es la rehabilitación, pero hay otras que es muy difícil porque cuando entra el sistema penitenciario es el final, es el último eslabón de una cadena de varios fracasos que pasaron a lo largo de la vida. Entonces a mí me parece que es necesario normativizar. Hay que tener cárceles con diferentes niveles o diferentes establecimientos, los de máxima seguridad. Yo en el de mínima seguridad, quizás que cuando la persona ya está en la fase del egreso, quizás que no tendría inconveniente en que esa persona sí utilizara celular o tuviera medios de comunicación porque ya está cerca de irse hacia la afuera. Pero creo realmente que en las otras etapas realmente es necesario poner mucho énfasis en que esto tiene que ser un proceso de rehabilitación. Y hay personas que vienen con una cultura de afuera que es muy compleja. ¿Hay consenso en el Frente Amplio para este tipo de medidas? En algunos, yo te podría decir que los sectores mayoritarios estamos con esta posición. Hay otros sectores que no, pero yo creo que esto no es solamente el Frente Amplio. Esto tiene que ser de todo el sistema político uruguayo. Y hay consenso en todo el sistema político uruguayo de que hay que crear un servicio centralizado, que ese servicio centralizado tiene que comunicarse con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, que ese servicio descentralizado tiene que nacer a la vida jurídica el 1 de enero del 2021, que es cuando comienza a regir el nuevo presupuesto. Y en el tema de los derechos y obligaciones, yo creo que hay consenso en la mayor parte del sistema político. Ya dijo la ministra de Educación y Cultura que la salida de las cárceles del Ministerio del Interior va a ser una tarea para el próximo gobierno, que coincide un poco con lo que está planteando. Sí, es un poco el acuerdo que tenemos, pero realmente estamos discutiendo, hay una bicameral entre diputados y senadores del Frente Amplio, los integrantes de la Comisión de Constitución y Legislación, y estamos dando estas discusiones. Para nosotros estos temas, cuando llega un proyecto al Poder Legislativo, lo que buscamos nosotros es mejorarlo, y lo que estamos tratando de hacer es mejorarlo
de establecer claramente el tema de cómo será la participación de otros organismos del Estado en lo que es el sistema penitenciario. Pero esa, por ejemplo, es una de las leyes, pero hay otras leyes que vamos a estar definiendo ahora el lunes. Vamos a tener una reunión todos los legisladores, los senadores del Frente Amplio, y allí hay un conjunto de leyes importantes. Ustedes han comunicado lo que tiene que ver la nueva ley orgánica militar, es una ley que es necesaria. Hay leyes, algunas leyes de transparencia que el año pasado votamos, que tiene sanción en una Cámara, en diputados o en senadores. Hay que culminar con ese trámite parlamentario, como son el tema de las declaraciones juradas de los cargos políticos y de particular confianza, que sean públicos. El Código de Ética en la Función Pública, que establece una serie de obligaciones a los jerarcas públicos, también hay que culminar ese proceso. Y después hay otras leyes que para nosotros son muy importantes, que es, por ejemplo, la Ley de Primera Infancia, que es un proyecto de ley que presentó la diputada Lustenberg, que realmente a mí me ha tocado acompañarla, apoyarla en mi fase como jurídica del punto de vista profesional, pero realmente creo que es una ley que desde el punto de vista estratégico es esencial para nuestro país. Porque si queremos realmente tener un país diferente, donde tengamos que invertir menos en seguridad, menos en salud, menos problemas de educación, es decir, que tengamos ciudadanos con más habilidades, realmente necesitamos invertir en la primera infancia y que sea una prioridad. ¿Usted está convencido? Estoy convencido y estoy luchando para que... ¿Usted está solo? No. En estos temas, no estoy solo. Digo, yo represento yo actúo con un conjunto que es la bancada de senadores del MPP. Vamos a ver entonces, hasta dónde entonces están los consensos. Es muy tentador eso que usted plantea de la doctora Lustenberg también, ¿no? Digo, muy tentador para nosotros como sociedad pensar que hay una salida posible. Pero en diputados ya lo establecieron como una de las prioridades de este año y lo que falta es que los senadores demos el ok y nos pongamos a trabajar. Pero realmente es un proyecto que hay que votarlo este año porque en el próximo presupuesto hay que dejar claramente establecida cuál es la prioridad. Y además hay estudios que te dicen que por cada dólar invertido en un niño de 0 a 3 años, luego, cuando cumple 18 años, estarías recibiendo el Estado entre 9 y 18 dólares. Es la mejor inversión que hacemos si queremos tener una sociedad diferente hacia el futuro. Esa es la estrategia que tenemos que tener. Volvemos a hablar del tema cárceles, volvemos a hablar del tema infancia, volvemos a hablar entonces de estas leyes a las que les quedan pocos días para el disco. Exacto, sí. Y además hay otros temas vinculados a esto, porque se entiende el espíritu de obligar a los presos a trabajar. ¿Se puede obligar desde el punto de vista legal? ¿Se lo puede obligar materialmente? Ahora después de la pausa lo conversamos antes. Si tenés problemas con tu cortina de enrollar, hacé como Cairo y Petru, modernizate y llama a Cortifaz. Cortifaz te coloca motores y con solo apretar un botón tu cortina sube y baja sin esfuerzos. Reparan o venden cualquier tipo de cortina o instalan una donde no la hay y sin trabajo de albañilería. Cortifaz reemplaza tu vieja cortina por una en aluminio con aislación y si tenés en madera te la reciclan. Portones basculantes con motor y control remoto. ¿Qué esperás? 0800 2678 www.cortifaz.com.uy. Let me tell you